esta crónica que todavía se instala ahí. ¿Qué Argentina tan particular? Pero venimos a hablar con el que más sabe. Nuestro clásico, ¿eh? Y es Gabriel Zurdo, del tema de lo que está pasando, ¿no? En el mundo virtual, que no es tan virtual porque se transforma en real cuando la gente es estafada y sufre, ¿no? De lo que vos tenés para explicarnos. Y acertamos, ¿no? Porque el domingo pasado hablamos Sí. de el pronóstico de las estafas, argumento mundial, y ya apareció. ¿Ah, Ya sí? apareció, Claro. igual. Te anticipaste. No. Lamentablemente. Lamentablemente, tristemente. ¿Cómo es eso? Repasemos, por favor. Y lo que planteamos la semana pasada fue desde el punto de vista de la mecánica estacional que observamos en muchas bandas de ciberdelincuentes, tanto formadas por lobos solitarios como por organizaciones profesionales, tiene que ver con la emocionalidad, lo que venimos planteando, ¿eh? El Día de la Mujer, el Día del Padre, el Día del Niño, el Mundial, ¿eh? Sí. Y planteamos la semana pasada, si mal no recuerdo, ¿tuviste miedo de probar con tu teléfono el escaneo de la simulación? Miedo es una palabra, miedo es una palabra que me atemoriza. Valga la redundancia. Bueno, fue un accidente, digamos que... ¿Vamos a las figuritas? Dale, cómo no. Porque, o sea, esto es estacional, veíamos como el otro día te prometían un viaje al Mundial, pero era una estafa, y ahora el gran furor tiene que ver con las figuritas del Mundial, y hay también una estafa. A ver, la ingeniería seguirá siendo en 2022 la técnica de ataque más frecuente. Ahora nos vas a contar bien por qué. La eficacia de las campañas de phishing dependerá de los usuarios, de sus emociones, preocupaciones, curiosidad y miedo ante distintos artilugios creativos de los delincuentes. Y allí vamos a ver el phishing, una técnica de ataque cibernético de larga data, porque es verdad, vos nos lo has contado, ¿no? Ya en varias oportunidades. Estamos en este momento en el pico histórico de este tipo de técnica. Mirá. No hubo antes tantas como ahora. El año pasado teníamos entre 500 y 600 campañas por día lanzadas desde servidores clandestinos, ocultos, innominados. Se dicen anonimizados. No sabemos quién está. Anonimizados. Claro, anónimos. No sabemos quién está detrás. Bueno, hoy tenemos 1000 por día. Igual metiste anonimizado, me parece un neologismo ese. Bueno, después lo buscamos, pero bueno. Para aflojar un poco. Pero lo real es que la semana pasada se despertó la locura de los chicos, no tan chicos, con las FIBUS del Mundial, con las FIBUS de Panini. Y definitivamente empezó a girar alrededor del miércoles un WhatsApp, sobre todo en grupos de WhatsApp y en redes sociales, que redirigía precisamente a una URL que en realidad utiliza un servicio que se emplea en WhatsApp para que la URL no sea muy larga, que se llama Tini, con Y, como Tini la cantante, pero con Y al final, url.com, y fue reemplazada por, si quizás se ve debajo del graph, a ver. Tini... no se ven Bueno, está más abajo. Bueno, nos lo contás vos. Contanos, yo voy, vamos a empezar por, a ver, vos vas a comprar un álbum. La gente los álbumes salieron a la calle, las figuritas también, barrieron, o sea, desaparecieron. Se cree que va a haber una segunda edición, porque hay mucho interés. ¿Qué es lo que están ofreciendo acá? Están simulando un concurso para ganar álbum, figuritas y las figuritas premium, las gold, a través de esta web falsa, que es muy parecida a la original, que te empieza a preguntar, ¿desde cuándo conoces Panini? ¿Quién hizo el gol X en el Mundial anterior? Sí. Una serie de preguntas, obviamente con un gancho muy importante, y están utilizando una técnica que se denomina, es complejo, pero se denomina OAX. Mira, ahí tenemos la placa. Esa es la URL. Ahí está, muy ahí bien. está. Contala. Es Tini url5.ru de Rusia, RU de Rusia. La original es .com sin el 5. Es muy parecida, muy parecida. Claro. Y el engaño empieza por acá. Emoción, quiero las figuritas, la premium, la gold, la más importante. Te empieza a preguntar y utiliza una técnica que se denomina OAX, que es un phishing random. Aleatoriamente te empieza a ofrecer, Hugo, además de la figurita, querés ganarte un celular porque es el aniversario de la compañía, no la voy a nombrar, X de telefonía, la que te brinda el servicio de telefonía e internet. Sí. ¿Querés participar? Sí. Ok, mostranos que sos realmente Hugo, Claro, acreditanos un peso con tu tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito que tenés que volcar, 16 números, titular, fecha de vencimiento, código de seguridad. Miedo. Miedo, te atemoriza, ya sabemos. Entonces, Salgo corriendo en eso. prestar atención, porque en la medida de que sigan apareciendo nuevas versiones de
el álbum y las figuritas y demás, luego nuevos relanzamientos, van a seguir apareciendo este tipo de técnicas. ¿Y entonces? Miles de personas ya han caído, Ah, lamentablemente. Lamentablemente, y en muchos casos, esto lo quiero vincular con otra situación que vimos esta semana pasada, que tiene la misma raigambre, la misma raíz que lo dispara, que son los avisos falsos en redes sociales y en sistemas de mensajería. Y concretamente está pasando en Google. Hay una imagen de que tenemos 2 capturas de pantalla de fraudes reales. No, una de un... Esto tiene que ver con lo que decía. Entre 29 y 30% de la gente que está cayendo en este tipo de estafas, llega a la estafa traccionada, la locomotora, ahí está, eso, del trencito es Google o un aviso en Instagram o en Facebook. La locomotora que nos lleva hasta el fraude es una red social con un aviso fraudulento, que termina en una situación como esta. Fíjense que son 2 capturas de Google con el mismo lugar, supuestamente, es un hospedaje en Ushuaia, Tierra del Fuego, en donde si agudizan la vista, lo que cambia sutilmente es el número de la calle y el número de teléfono. El resto es igual. Es exactamente igual. Ahí está. Claro, Entonces, está bien copiado. ¿Y cómo llega una publicidad así fraudulenta a una red social tan importante como Instagram? Muy buena pregunta, Agus. A ver, 2 cosas. En primer lugar, en las plataformas colaborativas como Google, cuando denunciamos un accidente para Google Maps o registramos un cambio de domicilio, es susceptible incluir modificaciones a una locación física. Y si el titular real de esa locación física, como en este ejemplo, este caso, un hotel, no lo rebate, el cambio sugerido por N personas impacta y queda definitivo. Quiere decir que si el dueño o el titular no está avispado de que esto ha sido modificado, queda de manera permanente. Y lo otro que está pasando, esto es muy fácil de ejecutar, de hacer. Lo otro que está pasando es que la dirección del estudio es Fraga 167. Bien, podemos registrar el estudio de La Nación Más como Fraga 176. Si no existe esa dirección, Google nos va a dejar registrarla. Mira. Entonces, ¿qué hacen las bandas de delincuentes y los lobos solitarios? Quiero insistir con esto. Copian casi como si fuera... Hay oportunistas y bandas organizadas que tienen varios integrantes trabajando en simultáneo. ¿Qué hacen? Estacionalidad, vacaciones de invierno, centros de esquí, cualquier argumentación. Van a identificar promociones en sitios de turismo, en los sitios de e-commerce que también particulares ofrecen alquiler o algún tipo de aparts o departamentos, van a copiar la información y van a crear esta página de Google que es ficticia. Son efímeras, no duran mucho tiempo, pero la realidad es que hay un montón de víctimas que ¿qué hacen? En épocas de crisis, especialmente. Para ahorrarse un pago de una comisión, ¿qué hacen? Van por afuera del servicio de contrataciones que generalmente les ofrece una garantía y van a Google. Y en Google se encuentran con esto. Entonces, el patrón, igual que con Panini, es suplantar la identidad. La técnica es phishing. Prestar atención. Digamos que Panini, porque vos lo has presentado, es el que hizo los álbumes y las fotos, ¿no? Panini es la que tiene la representación, la licencia de explotación para los mundiales. Porque Panini suena a negocio de comida, ¿viste? No, claro, es la marca que tiene la representación formal, oficial. Claro, el que tiene el derecho de autor, la representación. Ahora, otra vez, insisto con esto. En la misma situación, además de las figuritas, las publicaciones para sitios de vacaciones. Hoy el turismo tiene un crecimiento en esta época. Estamos en pleno invierno, los centros de esquí están trabajando. Hay otro factor que vimos esta semana que pasó que no nos deja de llamar la atención. Definitivamente nos preguntamos cómo puede ser. Muchísimas denuncias de gente que se suscribe y que incorporó el hábito durante la pandemia de no ir al supermercado o comprar a través de una app, delivery a domicilio. Muchísimas denuncias de gente que
tiene su cuenta al día, su medio de pago actualizado y validado en la plataforma, no voy a dar marcas. En un solo sondeo que hicimos, una confitería registró en menos de 24 horas, en un día laboral, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, 20 entregas en un solo sitio, en donde un Hugo, un Gabriel, una Agustina compraron a través de la app, el pedido fue retirado, el pago debitado del titular de la cuenta de la app de envío a domicilio, y el pedido retirado y no enviado al domicilio del que lo demandó. O sea, estafas podemos ver de todo tipo. Claro, pero ¿cuál es el problema de esto, Agus? ¿Qué nos disparó esto desde el punto de vista investigativo? Encontramos un mercado negro, también en redes sociales, de venta y alquiler de cuentas de delivery a domicilio. Tremendo. O se utilizan, en vez de Rippy, te hacen, ¿no? En vez de, digamos, y te hacen ahí una venta por internet o entrega a domicilio. Pero vos tenías otro dato, dale. Sí, tenemos unos datos que has traído vos que son muy interesantes, que tienen que ver justamente con el ciberdelito, el estado de situación del ciberdelito a este momento, 2022, tenemos una placa, con los datos que es quiero importante, que vos, recién lo veíamos, lo vamos a repasar. Mirá, allí estamos viendo, el ciberdelito, estado de situación en el primer semestre. 30% más de ciberataques en el primer semestre del año, es un montón. Ahí lo tenés. 50% más de ciberataques ransomware y 110% crecieron las estafas virtuales. Estos números son tremendos. Esto es primer semestre del 2022 comparativo contra el mismo semestre 2021. Qué bárbaro. Un año vista. Los acabamos de terminar de procesar y nos llama poderosamente la atención con una diferencia. El 30% es el lanzamiento de ataques. Hay, por ejemplo, Taiwán, con el esto está medido, está observado. Taiwán, con el conflicto en ciernes que tiene con China, recibe 5 millones de ataques por día. La infraestructura... y eso afecta, un mundo globalizado afecta. Absolutamente. Entonces, el lanzamiento de ciberataques en sus distintos formatos, automáticos o con interacción, como mencionabas antes, Agus, de ingeniería social, que es la intervención de un humano reforzando el engaño, por ejemplo, vía telefónica o aportando ciberinteligencia, creció un 30%. Eso, en términos absolutos, es muchísimo. Ahora, ¿por qué incluí estos otros dos números? El 50% del aumento de ransomware tiene que ver con la problemática global. Repetimos que es ransomware, porque vos lo ponés como una palabra muy usada, pero no es tan usada. Ransomware es la modalidad de malware. Malware es un programa malintencionado, un programa es una forma de virus que, desde el punto de vista de la prosecución y ejecución, ransomware implica el delito del triple efecto: hackeo, intrusión no autorizada, incorporación de instrumentos de encripción para secuestrar datos y sistemas, y luego extorsión, pedido de rescate. Eso es ransomware. Intrusión, robo de datos, secuestro y robo de datos. Y luego extorsión con pedido de pago a cambio de devolución. Perfecto. Recuerdo siempre, recomendación de libro, no pagar, nunca. Pues esto es como en el derecho, vos utilizas una jerga que te es muy propia, pero tal vez la gente no tenga... Entonces le decimos ransomware y dice, ¿de qué estamos hablando? Perdóname por la aclaración. No, por favor, estamos para eso. ¿Y qué otro dato más? Bueno, que el 50% este que vemos de incremento tiene que ver con organizaciones públicas, instituciones de servicios y empresas privadas. Claro. O sea, hay una segmentación por tipo de ataques que están dirigidos a distintos tipos de víctimas. Quiero decir, ¿por qué es cada vez más sensible esto? 110%, que es el tercer número. Ahí ya se desmadró todo. Se desmadró 110%. y habla de la expresión más doméstica de este tipo de ataques, y tiene que ver con las estafas virtuales, que atañen ¿a quién? Al televidente, a Doña Rosa, a el CEO de una compañía. Misma modalidad, existe, está tipificado el engaño que se llama el fraude del CEO. Inteligencia sobre las bases de datos de mails e intervención ante la eventualidad de que entre el 1 y el 5 de cada mes se repitan una transferencia, por ejemplo, para financiar y respaldar la operación de una compañía nueva. Se interviene el mail, se suplanta la identidad y se sugiere un cambio de cuenta destino en otro país. Con este tipo de técnica hemos tenido últimamente estafas
a manos de ciberdelincuentes que permanecen en el anonimato por montos que pueden rondar entre 1,5 millones, 7,5 millones de dólares. Tremendo. Hagamos televisión servicio. ¿Qué recomendaciones le damos a la gente para que no caiga en una trampa que crece, que se multiplica de manera exponencial y en la que yo te escuchaba y sospechaba que todos alguna vez vamos a caer en una estafa virtual? Entonces, ¿cómo bajamos ese riesgo? ¿Qué le decimos a la gente? Las 3 primeras cosas son, en primer lugar, todos vamos a caer en una estafa virtual. ¿Sí? Porque, de acuerdo al lineamiento que... Sí, de acuerdo a la proyección, al pronóstico. Fíjate que en una semana pronosticamos lo del Mundial y ocurrió. Tenemos otros pronósticos lamentables, pero correcto. El segundo es el concepto de privacidad. Toda nuestra información va a ser expuesta. El año pasado fueron 22.000 millones, el 2021. La estimación es 22.000 millones de registros. Imagínense 22.000 millones de renglones de para filas. 7.000 millones de habitantes. Absolutamente. O sea que por 13 más o menos. Imagínate la interacción que tenés mundo, ¿no? en el mundo, a nivel planetario. Esa información es susceptible de ser comercializada. Mercado negro, distintos canales, correcto, tarifado, lista de precios, cada vez se demanda más. Y lo tercero es el altísimo grado de exposición en redes sociales y aplicaciones. ¿Y qué evitamos entonces? Bueno, en primer lugar, esto que estamos haciendo acá. Domingo, 7 de la tarde, con educación, información. Información. Las plataformas no explican suficientemente y las organizaciones no están dando la tecla. Y puede ser, a ver si te sigo, después de ir charlando con vos los tres a lo largo de varios programas. Lo primero es no poner datos personales casi en ningún lado. Nunca. Si cuando te llamen o te contacte de alguna manera, cortás, no respondés y si te quedás con la duda, llamás vos a la tarjeta de crédito, al banco, al ANSESO, a donde sea. No poner datos personales frente a ninguna, mucho menos promoción. Evitar poner tarjetas de crédito, por ejemplo, como en el caso de las figuritas del álbum del Mundial. Evitar poner tarjeta de crédito. Excepto que sea... O sea, ante toda promoción dudamos primero. Nosotros lo calificamos, lo titulamos, ejercitar el escepticismo. Claro, Sean escépticos, porque definitivamente la estadística está mostrando esto. Ejerciten el escepticismo. La verdad que la industria tecnológica nos convenció lo contrario. Todo lo que viene por acá está sanitizado, es bueno, es dinámico, tiene colores alegres, música entretenida, sociabilizamos, conseguimos pareja, compramos, todo lo que nos genera dopamina. Entonces es muy difícil ejercitar el escepticismo. El llamado a atención tiene que ver con esto, con entender que hay efectos colaterales post pandemia que no están registrados por la gente. Definitivamente, lo repito, cuando el 58% de la gente regala su teléfono en redes sociales, es que nos preguntamos, ¿cómo tenían? Lo regala porque se regala, ¿no? Se regalan de esta manera. Ofrece. 30% cuentan donde trabaja, 22% en donde vive, 20% si se va el fin de semana o se va de vacaciones, con quién y cuándo vuelven. Eso antes lo hacían. Yo siempre cuento esto en la facultad o en las charlas que damos. Hace 20 años en el microcentro porteño, calle San Martín, Bartolomé Mitre, compraban la basura, las resmas de papel que los bancos tiraban. ¿Saben para qué? La información que había ahí. Hoy está a un clic de distancia, Agus. El primer periodismo de investigación se llamaba Macrackers y revolvían el tacho de basura, por eso se les llamaban rastrilladores de estiércol. Nos quedamos pensando en esto que mencionabas recién de las cuentas de Rappi, de un dato que yo, por ejemplo, no tenía y acá la producción encontró, por ejemplo, cómo se termina, mirá, alquilando. Allí tenemos en pantalla. Es tremendo. Alquilo cuenta. Modo bici puede usarse con moto, zona cava, sé tu propio jefe, ¿no? Alquilan cuentas de delivery, contame, a ver, ¿cómo funciona? Bueno, a ver, otra vez, esto tiene que ver con la tercer patita de lo que mencionamos antes, el escepticismo, la privacidad y la exposición en redes sociales. Tiene que ver con la necesidad de autenticar, que es un gran problema que viene con el metaverso, identidad. Claro. ¿Quién es quién efectivamente? Yo marqué en más de una oportunidad la anonimización. ¿Quién está detrás? Precisamente es uno de los atributos más importantes. Yo lo simbolizo, imagínense esta mesa. Esta mesa tiene 4 patas. Las 3 patas firmes son el anonimato, la suplantación de identidad, y la posibilidad de fabricar identidades sintéticas. Gente que no existe, pero que es hincha de San Lorenzo, le gusta una marca de auto, tiene una orientación sexual, profesa una religión, piensa políticamente, no existe. Claro. No existe definitivamente. Y la cuarta pata, la más endeble, la más enclenque, la que nos mueve el café cuando nos sentamos, somos nosotros. El factor humano. Exactamente. Entonces, desde esta perspectiva, cuando contratamos un servicio por el cual pagamos, porque pagamos para un servicio de delivery
a domicilio, entre otras cosas le estamos pidiendo a quien nos brinda el servicio que autentique la identidad de a quien le abrimos la puerta y nos trae, a partir de pagar un servicio, una comida, una docena de facturas o lo que sea, o mucha gente mayor, farmacia, que cobran más caro. Entonces, para eso muchas de las plataformas que hacen selfie, video selfie, antecedentes penales en muchos países, lo que se llama background checking, validan que efectivamente quiénes son y constatan periódicamente que esta persona es quien dice ser. Porque parte del servicio tiene que ver con esto. Bueno, efectivamente, si estamos viendo que se facilita el alquiler y la venta y se suplanta la identidad y hasta, también esta es una observación, cuando un deliverer son los que entregan, se anota con distintos tipos de vehículos. También hay un servicio negro, oscuro, clandestino, donde te cambian el tipo de vehículo. ¿Por qué? Hay mucha gente que además no tiene, por ejemplo, registro y necesita un registro para hacer delivery. Ahora, esto se opone a los problemas y las necesidades que hay de muchísima gente de trabajar. Es decir, definitivamente esto está usufructuando la necesidad de un grupo de gente, facilitando la comisión de un delito y afectando a gente que, cierro el círculo de la investigación que hicimos, esas 20 entregas que nunca llegaron a término, finalmente la plataforma que dice, te la voy a devolver entre 15 y 20 días. También deberíamos revisar, no sé, si quieren incluir la inflación, 6%, en algunos casos no se devuelve. Y por otro lado, desde el punto de vista del servicio, alguien debería tomar cuenta del asunto, porque tampoco es lógico que la gente esté pagando por un servicio que no se entrega y simplemente le cancelan el pedido, pero definitivamente no le llegó lo que compró. No, totalmente. O incluso que vos estás pagando también por el servicio de contar con cierta seguridad, porque supuestamente conoces, ves la cara de la persona que te va a traer, a la cual le abrís la puerta, y en definitiva puede ser cualquier persona. Fíjate, Agus, que hay un patrón común con muchas de las cosas que venimos evaluando y las mecánicas que van apareciendo. Servicio de entrega y me apareció, fíjate al principio, ¿no? Sin decir la marca, ¿viste? Están escuchando. Bueno. ¿Terminaste? Sí, dale. Bueno, un lujo, siempre tenerte aquí. Gracias por educarnos cibernéticamente. Porque además siempre te tomás el trabajo, traernos la información procesada de todo eso. Gabriel, un gusto. Igual me tenés que dar la chance de hacer una prueba con tu teléfono. ¿no? Me parece que es difícil eso, pero vamos a intentarlo. Vamos con Arriaga, un accidente de tránsito. Ernesto Arriaga, información urgente.